Hola, nos presentamos. Nuestro grupo está conformado por Rubio Olmedo, Bruna Anzolini, Tomás Aragón y Juan D'Usso. En este video vamos a hablar de los aspectos políticos de la década infame. En 1930 la conspiración militar se desarrollaba dentro del ejército, en donde había dos tendencias. Por un lado, Uriburu tenía tendencias nacionalistas, proponiendo una reforma del régimen constitucional, la eliminación del sufragio popular y su reemplazo por un tipo de corporativismo. Por el otro lado, la tendencia liberal y pro-británica estaba inspirada por el ex ministro de Guerra, General Justo, y respaldada por sectores mayoritarios de la clase política de orientación conservadora. Estos coincidían con los nacionalistas en la necesidad de derrocar a Irigoyen, pero planteaban el mantenimiento del orden institucional, logrando imponer a los nacionalistas la participación de políticos opositores y la introducción de algunas modificaciones en la proclama revolucionaria. Finalmente, el golpe militar logró derribar al gobierno constitucional del 6 de septiembre del 1930 y automáticamente ascendió al poder José Félix Uriburu, que buscaba establecer un régimen fascista similar al de Mussolini en Italia. Lo primero que hizo cuando ascendió al poder fue prohibir toda la actividad política, incluyendo los partidos políticos. Después decretó la ley marcial, que le daba poder a la policía y al ejército, que persiguen, detienen y fusilan a dirigentes del movimiento obrero, sobre todo anarquistas y comunistas. También quiso cambiar la Constitución, pero no le gustó a los dirigentes políticos, por lo cual los conservadores no le daban apoyo político. Desde 1931 a 1943 hubo elecciones fraudulentas. Esta práctica no era nueva, ya que desde la segunda mitad del siglo XIX se había convertido en el mecanismo para elección de autoridades en nuestro país. Decían que era un fraude patriótico, porque se hacía para salvar a la patria de la voluntad de unas masas no preparadas para elegir. De este modo, el poder político no surgido por la voluntad popular justificaba sus actos. Según la postura de la dirigencia política conservadora, el gobierno estaba obligado a falsificar los resultados electorales porque el pueblo, considerado ignorante, votaría contra sus propios intereses. En realidad se defendían los intereses de los poderosos económicamente, los terratenientes. Para que el gobierno pudiera continuar en el poder, necesitaba entonces simular elecciones y mostrar los intereses de la clase social dominante como propios de todo el país. Lo que se hacía para ganar votos en ese fraude era votar por personas muertas, votar por personas que no existían y manipular a la gente con el voto a su favor. Las elecciones de 1931 consagraron el triunfo de la fórmula presidencial de la Concordancia. La fórmula estaba compuesta por Agustín Justo y Julio Arroca, hijo. Justo estaba en contra de algunas medidas tomadas por el gobierno de Uriburu y pretendía emerger como un defensor de las instituciones democráticas, a pesar de que su triunfo estuvo basado en el fraude y la proscripción del radicalismo. El gabinete estaba integrado por figuras tradicionales representativas de las clases dominantes y expresaban la restauración política conservadora. El nuevo gobierno, para poder mantenerse en el poder, se basó en tres instrumentos políticos: el fraude, intervención federal y la violencia política, recurriendo así a medidas autoritarias y represivas, aunque mantuvo formalmente las instituciones democráticas. El fraude inhibió las posibilidades electorales del radicalismo, permitiendo el triunfo radical y socialista. Hubo una preocupación por parte de Justo, temiendo un posible golpe militar en contra de él. Mantuvo una relación diplomática con los jefes militares, teniendo como objetivo lograr la prescindencia política de los militares, afianzar una actitud legalista y un mayor profesionalismo entre los uniformados. Los resultados de la política militar de Justo no fueron los esperados, ya que hubo dos intentos de golpes militares apoyados por la oposición radical en 1932 y 1933, aunque no tuvieron éxito. Por este motivo, el gobierno de Justo intentó disciplinar y despolitizar a los oficiales, pero con la muerte del ministro de Guerra Rodríguez, máximo colaborador de Justo en la tarea de imponer disciplina dentro de la oficialidad, la tendencia golpista
no pudo ser revertida. En este marco, el general Ramón Molina repudió el golpe de Estado de 1930 y planteó la necesidad de elecciones libres y honestas, además de reformas socioeconómicas, por lo que obtuvo consenso social y apoyo de sectores de izquierda. Según Justo, Molina representaba una amenaza, por lo que dispuso su arresto y lo obligó a su retiro activo del servicio. Justo buscó fundamentos para legitimar su gobierno, para ello recurrió al Tribunal de la Opinión, la prensa, procuró el apoyo de las entidades intermedias y persiguió el respaldo de la opinión técnica y calificada. Además buscó otras fuentes como la Iglesia y el Ejército. Para los comicios presidenciales de 1937, Justo temía un triunfo de la oposición, debido a los siguientes sucesos. 1. Fin de la abstención electoral de Alvear en 1935. 2. El crecimiento de los sectores intransigentes del ala izquierda. 3. El triunfo del radical Amadeo Sabatini como gobernador de Córdoba. Estos sucesos perjudicarían su futura reelección en 1943. Para los comicios presidenciales de 1937, Justo eligió como candidato de la Concordancia a Ortiz, quien pertenecía a la UCR antipersonalista, y como vicepresidente al conservador Castillo, además de contar con el apoyo de los mandos del ejército, lo que propiciaría un marco adecuado para el triunfo electoral de 1943.